Hola, bienvenidos a Matemáticas con Gastón. El día de hoy, Día Internacional de la Mujer, me pareció interesante hacer un breve video sobre algunas de las mujeres que colaboraron y colaboran aún al desarrollo en la historia de la ciencia. Sabemos que en tiempos antiguos muchas mujeres no tenían la posibilidad de aprender a leer, a sumar y mucho menos de ir a la universidad. Por ende, se hacía complicado a las mujeres entrar en la ciencia. Sin embargo, algunas de ellas lograron destacarse pese a los obstáculos y han servido de inspiración y base a las ciencias actuales. Hoy voy a destacar algunas de las tantas que han sentado bases científicas para el futuro. La primera mujer que tenemos es Hipatia de Alejandría. Ella fue una académica griega que provenía de Alejandría, Egipto, y una de las primeras mujeres notables en matemáticas, astronomía y filosofía. Entre sus trabajos hay comentarios a varios escritos de Ptolomeo, Diofando y Euclides. Se dice que hizo mapas astronómicos y que inventó el hidrómetro, un instrumento que se utiliza para medir el caudal, la velocidad, fuerza y demás características de un líquido en movimiento. Muchas familias influyentes enviaban a sus hijos a estudiar con ella específicamente. La dama fue asesinada violentamente por cristianos que la acusaron de causar agitación religiosa, aunque muchos afirman que fue por razones políticas. Luego tenemos a Sophie Germain. Fue una matemática, física y filósofa francesa. Ella fue una de las pioneras en la teoría de la elasticidad y su trabajo respecto al último teorema de Fermat. Debido a que era mujer, nunca pudo desarrollarse como académica en las matemáticas, de modo que trabajó siempre de manera independiente. Antes de su muerte, Gauss había recomendado que se le otorgara un título honorífico, pero eso nunca ocurrió. El 27 de junio de 1831, ella murió de cáncer de mama. En el centenario de su vida, una calle y una escuela de niñas llevaban su nombre. La Academia de Ciencias estableció el premio Sophie Germain en su honor. Ada Lovelace fue considerada la primera programadora computacional del mundo. Es quien creó el primer algoritmo para ser procesado en una máquina, la máquina analítica, desarrollada por el matemático Charles Babbage en 1837. Aunque Babbage nunca construyó su máquina, las notas y el algoritmo de Lovelace que se crearon para ser usados en ella son importantes en el desarrollo inicial de los computadores. Ella también previó la capacidad de los computadores de ir más allá de meros cálculos y sumas de números, mientras otros, como el mismo Babbage, se centraban exclusivamente en estas capacidades. Luego tenemos a Marie Curie, probablemente la mujer científica más famosa. Marie Curie fue una física polaca que fue pionera en el estudio de la radioactividad. Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel. Este fue el de física en el año 1903. 8 años más tarde, en 1911, recibió el premio Nobel de Química. Marie se convirtió también en la primera académica mujer de la Universidad de París. Ella trabajó junto a su marido Pierre en aislar polonio y radio, descubriendo la existencia de ambos elementos, e investigar la radiación, siendo los primeros en usar el término radioactividad. Marie supuso que la radiación no era el producto de la interacción de las moléculas, sino que provenía del átomo mismo, lo que se considera su mayor descubrimiento. Lisa Meitner fue una física austríaca que descubrió la fisión nuclear, hito por el cual su colega Otto Hahn recibió el premio Nobel en 1944, en un polémico caso que se cita como uno de los mayores ejemplos de cómo el Comité del Nobel ha ignorado a las mujeres. Meitner trabajó durante muchos años con Hahn, quien era químico, y juntos descubrieron una serie de nuevos isótopos. Meitner reconoció que al bombardear uranio con neutrones existía la posibilidad de una reacción en cadena de enorme potencial explosivo. Su informe tuvo un gran efecto en la comunidad científica, debido a que este conocimiento podría ser usado para una bomba, ya que estaba en manos alemanas en plena época de la Guerra Mundial. Los científicos Leo Szilard, Edward Teller y Eugene Wigner convencieron a Albert Einstein de escribirle al presidente Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos una advertencia al respecto, lo que derivó en el llamado Proyecto Manhattan, que terminó el desarrollo de la primera bomba nuclear.
Meitner, que fue invitada a participar, rechazó trabajar en el proyecto, declarando no querer estar involucrada en nada que tuviese que ver con bombas, y lamentó que se hubiese desarrollado una después de ver lo que ocurrió en Hiroshima. Barbara McClintock fue una científica especializada en citogenética. Ella estudió los cromosomas del maíz y cómo cambian durante la reproducción. En el proceso, desarrolló una técnica para visualizar los cromosomas del maíz y usó análisis microscópico para demostrar ideas genéticas fundamentales, incluyendo la recombinación genética durante la meiosis. Produjo el primer mapa genético del maíz, relacionando regiones de cromosomas con rasgos físicos. Entre los 40s y 50s, McClintock descubrió la transposición de elementos de genoma y demostró cómo los genes son responsables de hacer que ciertas características genéticas se activen o no. Desarrolló algunas teorías para explicar por qué algunas características presentes en la información genética son reprimidas mientras otras se expresan en unas y otras generaciones de plantas de maíz. Sus ideas encontraron escepticismo de parte de otros investigadores, lo que la llevó a dejar de publicar sus informes en 1953. Barbara ganó el Nobel en Medicina en 1983 por el descubrimiento de la transposición genética, siendo la única mujer en recibir el premio en esta área sin compartirlo con nadie más. Grace Hopper fue una ingeniera en computación estadounidense, doctorada en matemáticas en la Universidad de Yale y oficial de la Marina de ese país. Fue la primera desarrolladora de un compilador para un lenguaje computacional. Fue quien conceptualizó la idea de tener lenguajes computacionales que fueran independientes de las máquinas, es decir, que un lenguaje se pudiera usar en múltiples equipos, lo que la llevó al desarrollo de COBOL, uno de los primeros lenguajes de programación modernos. Hopper es considerada así la madre de COBOL. También se le atribuye haber popularizado el término debugging para arreglar computadores, ya que cuando trabajaba en la Universidad de Harvard en 1947 debió remover una polilla que se había atascado en el computador. Rosalind Franklin fue una biofísica y cristalografiadora inglesa que colaboró de forma importante en el conocimiento de las estructuras moleculares del carbón y el grafito, además del ADN, ARN y los virus. Su trabajo respecto al ADN es el más famoso debido al rol que este juega en el metabolismo de las células y la genética. El descubrimiento de su estructura ayuda a los científicos a entender cómo se traspasa la información genética de padres a hijos. Usando una técnica llamada difracción de rayos X, Franklin obtuvo resultados que le permitieron descubrir que la molécula de ADN consiste en una doble hélice de átomos. Este descubrimiento está rodeado de controversia. Franklin obtuvo la imagen de una molécula de ADN, pero uno de sus colegas en King's College, Maurice Wilkins, fue y se la mostró a los científicos James Watson y Francis Crick, sin su conocimiento ni permiso. La imagen permitió que Watson y Crick construyeran un modelo del ADN y entender la estructura de la molécula. Wilkins, Crick y Watson recibieron el premio Nobel por este descubrimiento en conjunto en 1962, algunos años después de la muerte de Franklin. Los Nobel no permiten premios póstumos, de modo que su trabajo tampoco podría haber sido reconocido de esta manera. De todos modos, la relación entre Rosalind y sus colegas era reconocidamente hostil, y diversas biografías señalan que su trabajo nunca fue merecidamente reconocido por sus pares mientras ella vivía. Jane Goodall es una primatóloga considerada la mayor experta en chimpancés del mundo. Ella estudió durante 45 años las interacciones sociales y familiares de esta raza en un parque nacional en Tanzania. Fue una de las primeras personas en notar que los chimpancés tienen personalidades individuales y que son capaces de pensamiento racional y de sentir emociones como alegría y tristeza, algo impensado en su tiempo. Jane creó un instituto para mantener la investigación y la conservación de estos animales en África, y ha abogado por la protección de los mismos y del medio ambiente. Ha recibido una serie de galardones por su trabajo humanitario y ecológico y fue nombrada Mensajera de Paz por la ONU. Jocelyn Bell Barnell es una astrofísica irlandesa que descubrió las primeras señales del radio pulsar, junto a su supervisor de tesis Anton Hewish.
Hewish recibiría en 1974 el Premio Nobel en Física por este descubrimiento junto con Martin Ryle, quien desarrolló los telescopios de radio. El hecho de que se excluyera a Bell, pese a que fue ella quien hizo el descubrimiento y que tuvo que insistirle a Hewish de que se trataba de algo importante, causó nuevamente controversia en los Nobel. Pese a no recibir el Nobel, Bell recibió varios galardones de distintas instituciones astronómicas y el título de Dama por parte de la reina Isabel II. Sandra Díaz se recibió de bióloga en la Universidad Nacional de Córdoba. En 2007 formó parte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que ganó el Premio Nobel de la Paz. Con un equipo de 150 personas, la doctora lideró la realización del informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Este le dirá a más de 100 gobiernos del mundo cuál es el estado actual de la biodiversidad después de revisar las evidencias científicas disponibles. Este informe servirá para que los responsables políticos tomen decisiones. Sandra es investigadora superior en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Raquel Chan empezó en 1994 a estudiar los mecanismos de defensa que despliegan las plantas ante factores adversos, como los cambios de temperatura o el ataque de plagas. Después de años de hacer investigación, la doctora, que trabaja en la Universidad Nacional del Litoral, identificó mecanismos moleculares en el girasol que le ayudan a ser más resistentes a la sequía. Con su equipo, desarrolló las primeras variantes de soja y trigo que son resistentes a la sequía en el mundo. Para el caso de la soja, utilizó la bacteria Agrobacterium, que permitió al grupo de científicos introducir genes del girasol dentro de la planta. Carolina Vera es directora del Instituto Franco-Argentino de Estudios del Clima y sus Impactos, profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA e investigadora principal del CONICET. Desde 2015 es vicepresidente del Grupo de Trabajo del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que se dedica a monitorear cambios en los gases de efecto invernadero y aerosoles en la atmósfera, los cambios observados en las temperaturas del aire, la tierra y el mar, la lluvia, los glaciares y las capas de hielo, los océanos y el nivel del mar, entre otras cuestiones del planeta. Deborah Kestel es la primera mujer en ocuparse en la salud mental y abuso de sustancias dentro de la Organización Mundial de la Salud en Suiza. Es psicóloga egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Cuando se recibió como psicóloga, visitó a los pacientes en el Hospital Alejandro Korn en la localidad de Melchor Romero, en el Partido de La Plata. Aún recuerda las condiciones de abandono y pobreza que sufrían los pacientes en ese momento. Cuando viajó a otros países, como Italia, pudo observar que había otras formas de atender la salud mental y se comprometió con el trabajo por los derechos humanos de los pacientes. Trabajó en Kosovo y en Albania para crear equipos de atención en salud mental que contemplaron la complejidad de los problemas. Y así termina el video de hoy. Esta fue una pequeña recopilación de algunas mujeres que se destacaron en el ámbito de la ciencia, pero como dije anteriormente, hay muchas más. Si bien el Día de la Mujer es un día para conmemorar, me parece también que hay que celebrar, aunque aún falta mucho por hacer, el avance de las sociedades.